Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, quiero darles las gracias por apoyar este proyecto y de una vez pedirles que compartan, comenten o den like a nuestros episodios para seguir creciendo. Ustedes lo saben, el algoritmo nos ha posicionado muy bien a nivel nacional y en otros países y queremos seguir en esa dinámica. Sin más por el momento, pues en este episodio quiero dar la bienvenida a Ricardo Morales. Él es director de Agroder, una compañía que nació en 2004 y que ofrece servicios de consultoría y asesoría muy enfocado al desarrollo sostenible. Ricardo, muchas gracias por venir y bienvenido. Un honor, Marco, estar en Semillero, que es un medio muy escuchado, muy respetado y muy seguido por el sector al que nosotros queremos hablar. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Pues ya teníamos el gusto, nos conocimos recientemente, pero hay muchas conexiones en el sector, en la industria agrícola, que nos llevaron a que este episodio sea una realidad. Y por eso quiero dar gracias a todos los que han sido parte de este proceso, ¿no? A Yorgo, a Juan Carlos, a Enrique Riveros. Son personajes de la industria que pues finalmente sí nos terminaron conectando, ¿no? Entonces estoy muy agradecido por eso. Sé que va a ser un episodio muy bueno. Y si quieren hablar de agricultura sustentable y quieren escuchar este episodio, de eso vamos a hablar, le vamos a entrar bien duro. Entonces no se vayan porque va a ser un buen episodio, no tengan ninguna duda. Entonces, Ricardo, pues vamos a empezar con la pregunta más básica. ¿Quién es Ricardo Morales? Muchas gracias, Marco. Yo soy economista. Dirijo Agroder desde hace 20 años, desde 2004 que lo fundamos. Y nosotros somos un despacho que nos dedicamos a dar servicios de consultoría en el sector primario y la conservación natural con un enfoque de desarrollo sostenible. Y hemos tenido proyectos en prácticamente todo el país, en todos los estados de la República, en parte de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa y de África. Y estamos actualmente trabajando, como tú sabes, te diría que con el pie derecho, pero también con el izquierdo, en impulsar la agricultura sostenible en Sinaloa. Yo dentro de todo esto, bueno, soy un impulsor y soy un creyente de la agricultura sostenible. Parte de las conexiones que me decías, más allá del tema profesional, se da porque entendemos que lo que estamos impulsando es más grande que lo que cada uno de nosotros puede hacer de manera individual. Estamos buscando que como equipo o como equipos podamos crear muchas sinergias como la que estamos tratando de crear también contigo, para que este fin que tratamos de perseguir de agricultura sostenible sea una realidad en grandes partes de territorios, empezando por supuesto por este estado. Tengo muchas preguntas, por eso les digo, no se vayan de este episodio porque va a estar muy bueno y si quieren escuchar en partes, escúchenlo en partes, pero tengo muchas preguntas. Ricardo, pero empezando por esto, ¿cómo nace Agroder? ¿Qué antecedente tienes tú en lo profesional para crear Agroder? Siendo economista y como aquí lo he dicho mucho, no necesitas ser un ingeniero agrónomo para participar en la industria agrícola. Cabemos muchísimas personas, yo soy comunicólogo, los marqueteros, químicos, en tu caso también. Entonces, ¿qué antecedente tienes en profesional? Gracias, Marco. Mira, yo soy economista, tengo una maestría en políticas públicas. Trabajé primero en una fundación, en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, donde hacíamos muchos proyectos en distintas partes del territorio mexicano, principalmente con organizaciones campesinas con las que buscábamos desarrollarles mercados, acercarlos a proyectos, valor agregado, desarrollo de capacidades. Yo estuve un buen tiempo en esta fundación, tuve buenos compañeros, tuve muchas oportunidades de trabajar con clientes y con aliados de los que aprendí mucho, y al mismo tiempo fui entendiendo la lógica de crear equipos para trabajar en función de estos objetivos. Y de esta fundación yo salí un par de años antes de crear Agroder. También trabajé en la FAO. En la FAO estuve como consultor, trabajé de la mano de uno de los representantes de la FAO a nivel nacional, y aprendí mucho también ahí. Y esto me dio la perspectiva de poder decir, sí quiero seguir haciendo esto toda mi vida, pero con una visión o con un sello propio, en donde podamos estar mejorando las condiciones en las que se desarrolla el sector primario. Yo no tengo vínculos como mucha gente que te dice, soy tercera, cuarta, quinta generación haciendo esto. Yo la verdad es que en mi familia pues fui el primero que decidió poner los dos pies en
en este sector. En ciertas cosas eres como el bicho raro. Sí. Y fue más un tema de vocación y de voluntad que porque trajeras ya una inercia. Entonces, esos son algunos de los antecedentes, Marco. Finalmente, la experiencia que tienes de sentirte como bicho raro es normal porque por donde estás situado, ¿no? Eres de Ciudad de México. Así es. Sí, es normal, ¿no? Mi papá nació en Valle de Chalco, Estado de México. Se vino como a los 30 y tantos a Culiacán. Y dicen, o platicaba mi abuela, en paz descanse, y mi papá también en paz descanse, que no se quería venir a Sinaloa. Perdón, él se quería venir a Sinaloa porque le habían dicho que las mujeres eran muy guapas. Y mi abuela Lupita, le dijo, no te vayas a Sinaloa porque te vas a casar. Y no sé, mi abuela, a lo mejor mi abuela ahorita tuviera como 100 y tantos años. Entonces tenía una formación ya muy anticuada, muy antigua. Mi papá se vino para acá y se casó 5 veces, ¿no? Entonces, al final de cuentas, conectó con el sector primario. Mi papá siendo capitalino, Valle de Chalco, y luego se fueron a vivir a la Ciudad de México. Conectó con el sector primario. Mi abuela tenía una huerta de mangos en Soledad de Doblado, Veracruz. Entonces finalmente conectó, y esa conexión con el sector primario yo también la viví. Hace poquito estaba yo analizando por qué esta pasión también que yo he tenido por el tema primario, y me han preguntado mucho, ¿eres agrónomo esto? No, no soy. ¿Por qué sientes esa pasión? Conecto mucho con el sector, conecto mucho con el agricultor, reconozco la importancia que el sector tiene en el tema de los alimentos. Y si quieres hablar de alimentos, pero también si quieres hablar de economía, de billetes, de finanzas, también la tienen. Pues entonces, por donde tú le busques, para Sinaloa es importantísimo. Para el país también. Pero es bonito no ser de herencia agrícola y pertenecer a la industria, ¿no? Y tienes Sí. una manera distinta de conectar con el sector. Sí, aunque tampoco dejas de ser aquel que te cuesta un poco más de trabajo, ganarte un prestigio y también entender algunas cosas, ¿no? Porque no falta el que te dice, pues, ¿qué me va a decir que viene de un centro urbano en donde su máxima conexión con el sector primario, pues es una planta de maceta que tiene y que además seguramente se le muere, ¿no? Sí, o sea, que ni siquiera sabe cuidar eso y viene a decirme cómo producir, ¿no? Y por otro lado, cuando te acercas con la gente, no dejas de tener también esa apertura de que cada plática es conocimiento para ti. Cada Totalmente. plática es aprendizaje. Sí, de hecho, este tema que dicen de que, no sé, el agrónomo de escritorio, ¿no? Aunque no lo seas, o la gente de corbata que toma decisiones desde el escritorio. Sí es verdad, sí existe, si nos elevamos a política pública, pero también habemos quienes no somos agrónomos, pero le aportamos a la industria y proponemos, ¿no? Y el agricultor también es el que sabrá tomar decisiones. Y de ahí se va a derivar este episodio que estoy seguro que va a estar muy bueno. Estoy de acuerdo contigo. Y una cosa, no porque uno no traiga todo ese contexto o esos antecedentes, significa que no puedas formar todo tu conocimiento en campo. Porque así es como también creemos nosotros que se forma ese conocimiento. Déjame te acerco tantito el micrófono. Pero, sí, dale. Sí, mero. Ándale. Ahí. Ya está mejor, ya ves. Sí, tenemos estos temas, ¿no? Con el setup que tiene relativamente poco, y de repente, como yo sé que se va y se sube el audio, y estamos mejorando la edición de esto. Al final de cuentas, nosotros también estamos aprendiendo con el podcast, a pesar de que ya tenemos 1 año, 2 meses con él. Entonces, no quiero cortar este pedazo, quiero que se den cuenta de cómo se graba y cómo tratamos de solucionar estos temas durante la grabación, y que lo disfruten y se sientan que están siendo parte de esto, ya sea si se están tomando un café, una cheve o lo que sea, ¿no? Entonces, salud. ¿Cuánto tiempo trabajaste o en qué años trabajaste en la FAO? ¿Colaboraste para la FAO y en qué área, Ricardo? Mira, trabajé de manera directa entre 2003 y 2004 en la Oficina de Representación para México, y muy en particular en el seguimiento a programas de políticas públicas. Y después empecé a formar parte desde 2016 del grupo que hay a nivel internacional para el impacto ambiental de la producción de alimentos. Hicieron una convocatoria, buscaron expertos a nivel mundial, eligieron algunos, iba a decir mentes brillantes, pero
Hay de todo, hay de todo. Sí, incluyendo estos bichos raros, ¿no? Entonces, mucha de la gente que eligieron, pues obviamente viene de instituciones muy prestigiosas, de academia o de empresas muy grandes. A mí me llega la notificación de que me eligieron en 2016. Voy a una primera reunión con este grupo. Yo ya había trabajado en FAO antes, en 2003, 2004, pero en 2016 voy a una reunión ahí en Roma, en donde éramos 30 personas de distintas partes del mundo. Y al mismo tiempo que te sientes ese mismo bicho raro, a mí me dio mucho orgullo ver que yo era el de la institución más pequeña que tenía esa representación, porque había gente pues, de universidades que tienen 200 años, de empresas transnacionales, de gobiernos, y yo venía de Agrodero. Entonces era el único que seguramente cuando decía de dónde venía, la gente no ubicaba, ¿no? Entonces dije, bueno, logramos estar posicionándonos y además no deja de ser para nosotros un motivo de orgullo el que empecemos a ganar esos espacios en representación de toda la gente con la que trabajamos, pero también de nuestra propia institución, a pesar de no tener el alcance que tienen todavía estas otras instituciones. Y entonces desde 2016 hemos trabajado también con FAO en el tema de impacto ambiental de producción de alimentos, en la elaboración de guías para poder medir, o sea, poder cuantificar el impacto ambiental, tener homologaciones en la métrica a distintos niveles, porque existen distintos procedimientos científicos para que podamos tener una métrica avalada, y después de esto que podamos comparar, plantear soluciones y ejecutar cambios para poder regresar otra vez en el proceso y estar en un ciclo de mejora continua para que podamos producir más, producir mejor, pero con un menor impacto sobre los recursos naturales. ¿Cómo es tu contexto de la Agenda 2030 de la ONU, de la FAO? Mira, el tema de la Agenda 2030, y yéndonos un poco a un contexto más grande de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos derivan de cuando se plantean los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y era algo que a finales del siglo pasado se pensaba que creando una serie de objetivos para distintos temas y estableciendo planes de ruta en cada uno de los distintos temas, no solo agrícolas, habla de entornos urbanos, de educación, de pobreza, de alimentación. Lo que se pensaba era queremos llegar a un objetivo para el año 2000 y para poder cumplirlo se hace una hoja de ruta, se traza un plan y cada uno de los países o de los países miembros se compromete a desarrollar acciones para lograr ese indicador. Cuando se empieza a acercar el año 2000 y se ven muy lejos todavía algunas de estas metas, se transforman los objetivos del milenio en los objetivos de desarrollo sostenible. Se trató de impulsar a nivel mundial las metas para algo todavía un poco más ambicioso, pero al mismo tiempo se adecuó porque se sabía que no se estaba llegando a que se pudieran cumplir, ¿no? Una parte de todos estos objetivos, bueno, los 17 objetivos tienen que ver con agricultura y alimentación por distintos rubros, pero una parte de estos objetivos deriva en acciones que al mismo tiempo pueden tener una métrica muy clara en la que se dice lo que se está persiguiendo, abatir el hambre, que la población tenga alimentos suficientes, que exista un consumo y una producción responsable, el tema de suelos y de clima o de agua, y en cada uno de ellos hay factores que tienen que ver tanto con el propio indicador como con el sector primario. Y lo que hacemos nosotros, bueno, lo que hago yo con el tema de FAO es, con estos lineamientos, lo que buscamos es que los distintos unidades de producción que existen en el mundo, desde un productor chiquito hasta organizaciones muy grandotas, puedan medir su impacto en distintos temas: carbono, agua, ciclo de nutrientes, biodiversidad, servicios ecosistémicos, etcétera, que cada uno de ellos pueda medirse, identificar cómo puedes mejorar, en qué partes de tu cadena de producción puedes mejorar tu desempeño ecológico o tu desempeño ambiental, es decir, el impacto, y en función de eso que puedas tener una cadena más limpia, con un menor impacto y que llegue mejor consumidor. Llegues mejor a los indicadores que estás buscando tener. Y esto teniéndolo en un contexto de hay distintos esquemas de producción en todo el mundo que tienen que contextualizarse, porque no todos los modelos, o sea, no es un librito que te diga así es como vamos a producir, es un librito que te dice estas son las distintas formas, de acuerdo con tu contexto, encuentra la mejor para tus condiciones.
Estaba escuchando, te decía, el podcast de Tonatiu de Agro 21, Sí. donde participas también con otra persona que... Armando Garcel, sí. ¿El de dónde dijiste? De Ispatec, él es un venezolano, buen amigo. Él comentaba algo que me pareció muy interesante. Estamos en este paradigma, o en este no sé si es un vacío, enlace entre quienes participamos en la industria, en mi caso desde el término de comunicación, quienes participan en la industria desde el tema de investigación, los propios agricultores, y el tema de políticas públicas. Y está este paradigma de una cosa es hablarlo aquí nosotros y otra cosa es implementarlo, ¿no? Pero finalmente se tiene que hacer esa conexión, ¿no? Todos formamos parte de esa cadena. Y todos trabajamos en equipo por lo mismo. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo crees que vayamos en este asunto de la Agenda 2030? Mira, el tema de la agenda es algo muy complicado de poder identificar. Bueno, no es complicado identificar en dónde estamos. Hay mecanismos de seguimiento, Sí, puedes tener acceso medible a y cómo todo, va. ajá. Sí, medible y consultable. Tú puedes tener acceso en internet, hay distintas formas de poder decir, oye, ¿cómo vamos en tal objetivo, en tal indicador? Y te dice hasta por país cómo vamos, ¿no? Ya. Los progresos que tiene cada uno de los países son diferentes. En cada uno de los temas también es distinto. A nivel sectorial, gran parte de los avances tienen que interpretarse como algo dinámico. Ajá. El sector primario no es estático. No No. producimos lo mismo, no producimos para la misma cantidad de gente. No sabemos lo mismo que lo que sabíamos hace 20 años. Y no sabemos lo mismo de cómo van a interpretarse los indicadores a futuro, de cómo los interpretábamos hace 2, 3 o 4 años. Es tan simple como prepandemia, entre el 2013-2014, índices de nutrición venían subiendo, índices de desabasto de alimentos venían reduciéndose. Segunda mitad de la década pasada empieza a subir la cantidad de gente con desnutrición. Y cuando viene la pandemia, esta curva se agudiza. Entonces, se venía ganando la batalla hasta 2013-2014 en términos de abatir el hambre. En el 2015 viene un retroceso muy lamentable, pero en el 2020 empieza a ser todavía más grave. Y entonces esto hace que muchos de los programas tengan que volcarse a asegurar alimentos para la población más. Pero tienes una solución de corto plazo, que es vamos a asegurar que todo el mundo tenga, o que la mayor parte de la gente posible tenga alimento en calidad y cantidad suficiente, sí. Pero al mismo tiempo tienes que replantearte lo que va a estar pasando para los siguientes años. Hay 2 temas ahí muy en particular. Uno es, 1 de cada 3 alimentos que producimos se desperdicia, termina en la basura. Eso es un problema que necesitamos abatir, no nada más desde las cadenas de producción, también en los hogares. Porque hay una parte que es pérdida y una parte que es desperdicio de alimentos. La pérdida es la que ocurre antes de llegar a casa o al centro de consumo. Lo demás ya es desperdicio. Pero 1/3 de los alimentos se pierden, no son consumidos. Eso es un problema. Hay otro problema que es el elefante en la habitación en muchos casos, que es la distribución de alimentos es inadecuada. Y esto significa, el usuario número 1 de agua en el mundo es la agricultura. Uh-huh. El usuario número 1 de suelo en el mundo es la agricultura. La primera causa de pérdida de cobertura forestal en el mundo es la agricultura. Entonces, al principio tú decías, oye, independientemente del tema que veas, terminas viendo la agricultura. Por supuesto, esto tiene capacidad de impactar en términos de carbono, de agua, de suelos, de biodiversidad, de población, de pobreza, prácticamente de lo que me digas. Tiene que ver con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado te pueden decir, esto origina muchos de los problemas, pero por otro también tiene la llave a muchas de las soluciones. Lo que sucede en el agro impacta mucho más allá del agro. Y el elefante que hay en la mesa con el tema de la distribución no necesariamente significa que estemos produciendo menos alimentos de los que necesitamos. Estamos produciendo y consumiendo inadecuadamente. Tenemos una muy mala distribución de proteína. La dependencia que tenemos de proteína animal es exagerada. Hoy comemos mucho más en promedio proteína animal. Y la proteína animal, por lo general, no en todos los casos, pero por lo general, es la que consume más suelo y más agua para producirse. Sí. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado,
el tema de las dietas no necesariamente están creadas para que busquemos tener un equilibrio ecológico en el impacto ambiental, para que, digamos, con los recursos de los que disponemos en el mundo, ¿alcanza para que todos comamos? La respuesta es sí, pero no como lo estamos haciendo el día de hoy. Necesitamos modificaciones en los patrones de producción, de transformación, de distribución y de consumo. Y entonces ahí podemos, cuando combinamos esto con el tercio que decíamos de la pérdida de alimentos, lo que podemos es decir, sí estamos produciendo alimentos suficientes, no los estamos produciendo y distribuyendo de la manera adecuada. Sí, en este podcast, Ricardo, se ha hablado mucho del reto que se tiene como industria de incrementar la producción con la misma superficie que ya se tiene para no devastar más bosque, ¿no? Te lo estabas comentando. Y cuando se habla de incrementar la producción para alimentar a más y más personas que viven en este mundo y que van a vivir con el incremento en la población, y que después podría haber un decremento, pero en muchísimos años, 100 años, hay gente que no cree. Hay gente que no cree en la ONU. Hay gente que no cree en esos datos. A mí, como dicen en inglés, me voló la cabeza, blow my mind, ver cómo hay tanta gente que desestima esa clase de datos. Y se basan justamente en que no es que necesitemos producir más alimentos, es que hay una mala distribución de alimentos. Sí. ¿Qué piensas de eso? Porque es un argumento en cierta forma que coincidiste ahorita, pero también subestiman este tema de necesitamos producir más. Mira, por partes. O sea, Sí. la cantidad de alimentos que producimos ahorita, estábamos diciendo el 33% no llegan a consumirse. Entonces, si ahorita el déficit que se dice que existe de alimentos es inferior al 33%, una gran parte de la solución está en reducir hasta eliminar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Hay muchas iniciativas a nivel mundial. En México, es más, en Sinaloa, y es más, si quieres todavía más particular, en Culiacán, que están tratando de reducir este problema. No nada más bancos de alimentos, que es una de las cosas. Iba a mencionar banco de alimentos. Banco de alimentos, por supuesto, que es una de las soluciones más... ese sería un muy buen episodio. Es que lo tenemos planeado, pero no lo hemos consolidado, pero va a venir. Y con bancos de alimentos puedes hablar de redes de bancos de alimentos, de lo que están haciendo muchas organizaciones a nivel nacional y a nivel mundial, para recuperar alimentos que están todavía en buenas condiciones, pero también para que la gente aprenda en domicilio o en establecimientos a no tirar alimentos que todavía están en buenas condiciones, aprender distintos métodos para conservarlos, alargar vida útil, o para que se consuman antes de que se echen a perder. Y en los procesos previos, lo que es pérdida de alimentos, si logramos eficientar la cadena, acceso a cadena de frío, mejor procesamiento, selección de productos, corte en modelos adecuados, etcétera, podemos reducir esa pérdida de alimentos, que al mismo tiempo en esa parte de la cadena representa también pérdidas económicas. Entonces, estamos hablando de que hay un tercio que podemos mejorar. Hay otra parte que, si modificamos la manera en la que estamos produciendo, tú hablas de crecer rendimientos, por supuesto. Sí. Es una meta, el que podamos producir más con los mismos recursos. La ciencia y la tecnología que tenemos cada vez tiende a ayudarnos más a que podamos ser más eficientes y más productivos, que produzcamos más con menos recursos. Ese es otro de los objetivos. Pero hay uno adicional que podemos tener, que es el diversificar lo que estamos consumiendo para que podamos proveer a la población de alimentos más ricos en nutrientes, que al mismo tiempo tengan un menor impacto en la producción o una menor necesidad de recursos para producirse. Entonces, cuando nosotros combinamos estos factores, podemos pensar que los volúmenes que estamos destinando de superficie, de agua para producir, y también de dinero, deben ser suficientes para que todos podamos comer. Ese es en el contexto en el que podríamos entender ¿se produce suficiente comida para todos? Sí, entendiéndolo en este contexto. Se pueden hacer muchas cosas. Hay una startup en Estados Unidos, no, lo estaba buscando ahorita, no la encontré. Vi un video que me gustó muchísimo, que es un joven que, al ver el tema del desperdicio de alimentos, buscó la forma de retomarlo, agarrarlo, recogerlo y redistribuirlo, ¿no? A estas casas donde alimentan a gente en situación de calle. De calle. No sé si te ha tocado verlo, pero son iniciativas muy buenas. Y de hecho tenemos pendiente
programar el episodio con el Banco de Alimentos de Culiacán. Se apellida Tapia. Y sé que va a ser bueno. Pero bueno, entonces tenemos estos retos que se están presentando y toca enfrentarlos, ¿no? Y toca proponer y aportar para que esta situación sea componiendo. Es un asunto de políticas públicas también, Ricardo, y quiero pegarle un llegue nada más a ese tema, porque de acuerdo a la hoja de vida que estoy viendo de Agrodera, han tenido una participación muy importante en estudios que estoy seguro que se utilizan para diseñar políticas públicas, huella hídrica y esa clase de cosas. ¿Cómo afecta o cómo influye una política pública en la industria agrícola? Solamente, yo sé que es una pregunta que muchos van a conocer de los que nos escuchan, pero quiero que quede bien desde tu punto de vista. Mira, muchas gracias por la referencia. Como comentas, hay muchas políticas públicas que se pueden fundamentar cada vez más en ciencia o en conocimiento que se está desarrollando. El que dices de huella hídrica, pues es uno de los más evidentes. La huella hídrica lo que busca de una manera resumida es que podamos cuantificar el volumen total de agua que utilizamos, independientemente de su fuente, en la producción de un bien o servicio generalmente para consumo humano. Con la huella hídrica nutre un montón de indicadores y de matrices que ayudan a mejorar la gestión de recursos hídricos. No es el único caso. Por ejemplo, con el tema de valoración de servicios ecosistémicos, también hemos colaborado para que se pueda determinar cuáles son los sitios que tienen prioridad en la conservación. Hay una serie de estudios en donde cuando se implementan los pagos o los programas de servicios ambientales, hay una serie de criterios que te dicen cuáles predios son elegibles y cuáles no, para recibir algún mecanismo de apoyo. Hace tiempo nosotros tratábamos de identificar cuáles eran los criterios con los que mejor podrían conservarse algunas zonas que tienen una buena cobertura forestal. Y esto lo hacíamos a la inversa, identificando cuáles eran los que tenían una mayor probabilidad de deforestación. Y uno de los criterios que hacen que un predio tenga una mayor probabilidad de deforestación es el acceso que tiene a vías de comunicación. ¿Qué tan fácil es que talen y saquen la madera para que lo puedan deforestar o para que se pueda deforestar? Entre más difícil sea el acceso, incluso para meter maquinaria, etcétera, es más probable que ese territorio boscoso o ese macizo forestal conserve mejor las condiciones. Okay. Entonces, bajo ese entendido, los que terminan siendo más vulnerables se vuelven una prioridad de apoyo. En términos de seguridad alimentaria, por ahí de mediados de entre 2005 y 2006 se empezó a desarrollar una estrategia para ampliar el programa especial de seguridad alimentaria. Yo recuerdo que en la Sierra de Guerrero se hicieron algunos pilotos ahí por Metlatónoc. Nosotros participamos activamente en el desarrollo de una parte de estos proyectos, que posteriormente fue una iniciativa que la propia FAO acompañó junto con la entonces AGARPA para su implementación como una política a nivel nacional. También participamos con los primeros tianguis orgánicos, uno de ellos que se llama Macuili, que está en San Luis Potosí, de la mano de muchos clientes, pero cuando preguntas cómo se fundamenta política pública con estudios, sí, una parte es ciencia, otra parte es ciencia aplicada y una parte más es experiencia en campo. Nosotros siempre hemos creído que esto no se desarrolla nada más en un escritorio. Esto necesitamos palparlo. Muchas veces estas reuniones en donde se deciden las políticas públicas tienen un montón de corbatas y muy poquitas botas. Y lo que necesitamos es que exista un equilibrio entre todo ese conocimiento que se puede generar, por supuesto sin desestimarlo, utilizando todas las herramientas más vanguardistas que existen, pero contrastarlo con la realidad que se está viviendo en el territorio. Y esto no lo tienes de otra forma más que ensuciándote los zapatos. Coincidimos mucho en eso. Desde lo que yo hago como negocio y como persona es comunicar, marketing, obviamente, publicidad, e informar, que no es necesariamente lo mismo comunicar que informar. Cuando hablo de informar es la nota, ¿no? La nota del sector y todo esto. Para comunicar agro, necesariamente te tienes que ensuciar las botas. Este podcast no fuera lo que es si yo no fuera al campo y platicara con un agricultor. Y cuando planteamos un tema, por ejemplo, de agricultura de conservación, no, mira, pues la verdad, yo lo he intentado y esto, lo otro, y te escuche su propia versión de la situación. Y es cuando
escuchas a un ingeniero investigador hablar de, igual sigo con el tema de agricultura de conservación, y te ahorras tanto y esto y lo otro. No, es que mi suelo es así, así. Te dice el agricultor y chocas y vas creando tú tu propia percepción de las cosas. E incluso puedes hablar con el ingeniero, promotor o investigador y decirle, oye, ¿sabes qué? Puedes mejorar por acá. De hecho, en el verano lo vimos, ¿no? Como los propios agricultores participantes, escuchas, le daban su retro al que daba la conferencia, ponente, sí. La ponencia, y ahí haces ese clic. Pero finalmente, si no te ensucias las botas, como tú lo dijiste, como de corbata, si no te ensucias las botas para plantear esta clase de cosas, no va a permear, no va a permear. Y eso lo vuelve un reto, Marco, también porque en muchas de los foros en donde se toman decisiones para este tipo de iniciativas dentro del sector, todavía lamentablemente hay un desequilibrio, volviendo a esta terminología, entre la cantidad de botas y la cantidad de corbatas que existe. Y no es algo que de manera natural se tenga que decir que es 50-50 o que tenga una proporción. Simplemente tiene que tener una representación. En México y en el mundo, cuando tú hablas de agricultura, si lo mencionas en singular estás cometiendo un error. No toda la agricultura es igual. Es más, la agricultura de un mismo territorio representa muchas agriculturas, muchos modelos diferentes. Esa es la representación o la representatividad que necesita existir cuando se están tomando decisiones de política pública. La visión siempre desde una base de datos, desde un mapa o desde un escritorio, nos va a arrojar una realidad que si bien seguramente está matizada con y analizada con herramientas muy sofisticadas, no va a palpar muchas veces esa diferencia que necesitas tener si no quieres que tus políticas sufran un golpe de realidad cuando las tratas de ejecutar en el terreno, porque si no, ya ha pasado muchas veces, años después dicen es que la técnica era infalible, porque algo falló. ¿Qué fue lo que falló? Que no la probaste en campo, no la sondeaste con los productores, no tuviste en cuenta el contexto de cada uno de ellos para que las cosas pudieran matizarse de la manera adecuada, que el productor haga propia la solución, que diga yo creo en esto, lo voy a hacer porque me gusta, lo voy a hacer porque veo que voy a tener un beneficio. Y entonces yo mismo soy el principal promotor y yo convenzo a mis vecinos y a mi familia y a productores de otras regiones para que hagamos las cosas así. Si llegamos y tratamos, en primer lugar, de imponer y en segundo, de decir, yo que nunca he venido, sé cuáles son tus condiciones, estamos cometiendo los dos errores con los que sí puedes estar dando los dos pasos hacia atrás, porque además, tú lo decías ahorita, cada vez hay una mayor premura por producir y distribuir alimentos. No voy a decir que son más los que necesitamos, pero sí necesitamos producir y distribuir de manera más eficiente. Cada ciclo perdido es un paso que damos para atrás, porque regresar al punto en el que estábamos nos va a costar por lo menos 2. Los ciclos en el agro son largos. Sí. Hay muchos sectores en los que los cambios en las industrias pueden ser muy breves y el proceso de prueba y error puede ser de una semana. En el agro no es así. En el agro los tiempos son, o sea, los ciclos no los determinamos nosotros. Muy pocas veces los puedes acelerar. Y los cambios, el productor generalmente los implementa de manera gradual. Porque nadie quiere poner en riesgo todo su patrimonio con un experimento, toda la superficie, ¿no? Sí. Una de las cosas que he valorado mucho en mi experiencia en la industria, y se los digo a las empresas con las que hemos colaborado u organizaciones, es solamente tienes una temporada de cosechas al año. Vamos a decir el maíz, una trilla al año. Nada más. Este año se trilló como en 45 días, yo creo que el 90% del maíz de Sinaloa. Rapidísimo porque se sembró después de norma, ¿no? La gente sembró casi al mismo tiempo. Solamente tienes eso. Y después de que tengas esos resultados, si tú no los grabaste, si tú no los evaluaste, si tú no recogiste la data para el ciclo que sigue, ¿qué tienes? Y el ciclo que sigue ahorita ya está a la puerta de la esquina, ¿no? Ya está en puerta. Entonces, en el agro es así, pues. Tenemos que trabajar de esa forma. Sí. Y con baby steps, pero con la data, irla recogiendo y el sentir del agricultor también irlo recogiendo para ver si estás haciendo las cosas bien o no. Me imagino que eso en Agroder lo ves muy seguido, ¿no? Por estos análisis que tienen que hacer.
Y antes de seguir, perdón que te quité la palabra. Adelante. ¿Qué dato te llamó más la atención del tema de la huella hídrica? De huella hídrica, mira, llaman la atención muchos datos. Uno de los factores que hace más poderoso ese instrumento es una herramienta científica que está pensada en que pueda nutrir análisis enfocados a la gestión integrada de recursos hídricos. Cuando tú lo combinas con conceptos tan poderosos como el de caudal ecológico, nos ayudan a manejar el recurso hídrico y evaluar si el uso es sostenible o no sostenible en una unidad que generalmente es una cuenca. Y te podría decir muchos datos que me llaman la atención, pero en realidad lo que más me llama la atención, más que un dato de la huella hídrica, es que a pesar de toda esta utilidad científica que tiene un gran poder de comunicación para que la gente cambie la forma como concibe el agua. Ok. Y entonces esto lo que te puedo decir es que el vasito de café que tú te estás tomando, que tiene 125 mililitros, que es una medida inglesa porque en realidad nuestras tazas miden 200 o 250, estos 125 requirieron 140 litros de agua para producirse. Entonces tú cuando te tomas una taza de café te estás tomando todos esos 140 litros que hay detrás y al mismo tiempo cuando se enfría tu café y lo tiras para servirte uno nuevo, ahí van los 140 litros, ¿no? Entonces trae un tema de desperdicio. Ese estudio, por ejemplo, de huella hídrica, ahorita lo estamos actualizando. Qué bueno. Junto con la WWF y el generoso apoyo de distintos otros patrocinadores, los resultados van a estar disponibles a finales de este año. Traen muchos casos muy interesantes. Uno es Culiacán, otro es de agricultura regenerativa. Va a haber sorpresas muy, muy bonitas con ese estudio que ya estamos concluyendo. Es uno de los temas emblema que hemos desarrollado nosotros en Agro. Igual, ¿no? Del tema del café me cayó como anillo al dedo, ¿no? Aquí yo me tomo 3 cafés más o menos. Nos encargaremos de hacerte llegar un póster aquí de huella hídrica que tenemos con unas infografías muy bonitas para que las tengas y las distribuyas con mucho gusto. Aquí lo vamos a poner atrás en el ¿cómo se llama? En el panel del honor aquí atrás. De los bonitos recuerdos. Vamos a entrar al tema de agricultura regenerativa. Si les gusta este episodio, denle like, compartan, comenten. Aquí lo leemos todo y todo tratamos de contestarles. Es una forma de que nos apoyen para que este episodio y este proyecto siga creciendo. Es el episodio número 53 de Semillero Agro Podcast. Seguimos para adelante. Ricardo, tuve esta interacción con Agroder cuando empezaron a promover Common Ground. La película esta que se grabó en Estados Unidos, que es la secuela de cierto. La precuela es Kiss the Ground. Correcto. Que está en Netflix. Es una película que les recomiendo que vean. Ya lo hemos platicado aquí. Me gustó. Véanla. ¿Participaste o fuiste cómplice para que viniera Ray Chuleta hace un año pasadito, según yo? Hace casi un par de años, sí. Ajá. Me tocó estar ahí, me tocó la entrevista y todo. Y bueno, trajeron Common Ground junto con la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Se habla de agricultura regenerativa, un concepto que viene muy fuerte, que ya está sonando cada vez más fuerte todavía en Sinaloa. Y quiero que me platiques de este tema también. Yo lamentablemente no pude ver Common Ground completo, me tuve que ir, te lo comenté, tuve un tema personal y me tuve que ir del evento en el Jardín Botánico. Pero quiero que me platiques de este proceso de cómo trajeron esta película que no está disponible todavía. No, lamentablemente. En línea. Pero platícame. Mira, traer Common Ground fue un reto que asumimos entre muchas organizaciones. Mira, en 2022, como bien mencionas, cuando vino Ray Archuleta, junto con el súper decidido apoyo de Liventia, lo que hicimos fue traer a Ray para que diera un par de conferencias. Una en el Centro de Ciencias de Sinaloa, en un ambiente en exteriores muy bonito en la noche. Ray trajo incluso un simulador de lluvia, estuvo muy padre. Y también dio una conferencia en la Asociación de Agricultores. Uh-huh. La conferencia en la Asociación de Agricultores fue un par de días antes de este otro evento. Y lo que hicimos fue aprovechar esta visita de Ray para comprometer a varias organizaciones de alto nivel a firmar un compromiso por la sostenibilidad agrícola en Culiacán, con una acotación a un territorio, a un tema muy específico y al futuro que todos queremos. Esta carta la firmamos
Bueno, la promovió Agroder junto con Liventia, la Asociación de Agricultores, Bellis from México, Fundación Produce Sinaloa y Agrícola Beller. Todos ellos con un muy decidido apoyo. Firmamos la carta, aprovechamos que Rey Archuleta estaba de testigo, bueno, que estaba por aquí para que nos firmara de testigo, y nos firmó la carta. Y Rey volvió a venir con el apoyo de distintas organizaciones y decidimos, después de esto, Liventia lo volvió a traer a otros eventos, junto con nosotros, en particular en junio del año pasado, de 2023, ya estaba anunciado Common Ground, como la secuela de Kiss the Ground. Kiss the Ground, este documental que comentas, está disponible en Netflix, más de 10 millones de vistas. Trae una historia o una serie de historias de cómo habla que la solución a muchos de los grandes problemas que hay en el planeta pueden estar en el suelo. En un manejo adecuado del suelo, muy en particular en la producción de alimentos, con principios de agricultura regenerativa. Cuando viene en junio del año pasado Rey, y vemos el tema de la secuela, en una visita que hicimos aquí a Culiacán, platicábamos con la gente de Bellis y con la gente de ARC y dijimos, vamos a traer Premier Latinoamericana de Common Ground a México. Y la ARC nos dijo que sí, Bellis nos dijo que sí. Lo platicamos también con Liventia, con Fundación Produce. Tuvimos una respuesta decidida con este liderazgo impulsado por la carta que comentábamos, y determinamos con esto que íbamos a hacerlo realidad. De este modo, junto con el apoyo de otras organizaciones, el 18 de enero de 2024 en el Jardín Botánico de Culiacán, tú fuiste testigo, se presentó de manera espectacular esta película. La película es, como bien dices, un conjunto de historias. Fue grabada una buena parte en Estados Unidos, hay otras historias de otras partes del mundo. Orgullosamente hay un caso mexicano, Alejandro Carrillo, en Las Damas, en Chihuahua, donde logran hacer que llueva en el desierto, ¿no? Por poner uno de los casos. Pero esto lo que narra es a través de distintas historias, como los principios de agricultura regenerativa, que son cultivos de servicio o cobertura, no tener los suelos desnudos, reducir el uso de químicos, probablemente hasta eliminarlos, dejar de picar la tierra, es decir, meter la balanza de conservación, introducir especies pecuarias o de pastoreo en los campos agrícolas, tener en cuenta el contexto de cada uno de los esquemas de producción y considerar la diversidad en un territorio, distintos cultivos, o sea, el tema de policultivos, el que tengas en cuenta la fauna que puede estar presente. Y de cada uno de estos principios, esta película te va contando distintos casos de cómo ocurren estas transiciones. Está muy pasada de lanza la película. Sí. Y habla no nada más de lo que ocurre a nivel parcela, también te habla de lo que pasa con la industria que provee, por un lado, químicos y por otra la que viene impulsando la sustitución hacia los biológicos. Te habla de lo que sucede con toda la gran cadena agroalimentaria, lo que pasa con los productos una vez que dejan las manos del campesino antes de llegar a las manos del consumidor, y de cómo una parte de este sistema desgraciadamente se ha pervertido por fines comerciales, y lo que necesitamos es romper con ese ciclo para que nuevamente tratemos de producir mejor para al mismo tiempo consumir mejor. Y esta película, que bueno, como comentamos, trae estos principios de agricultura regenerativa, nosotros lo encontramos como una buena ancla para impulsar todo el movimiento de agricultura sostenible. Hay muchas formas de agricultura sostenible, una de las más robustas y más renombradas actualmente es la regenerativa, porque involucra más principios. Pero todas estas formas como podemos involucrar o impulsar la agricultura sostenible, nosotros encontramos en esta película una buena ancla para poder involucrar a la gente y en muy poquito tiempo, con muchas historias, explicar cómo varios productores pueden meterse en una transición para mejorar sus modelos de producción. Y al mismo tiempo, como comentábamos, pues trabajar también en el tema de mercados, transformación, etcétera, ¿no? A ver, tengo un montón de preguntas. Yo también. Eres economista, ¿va? Sí. Economista. ¿Cómo te apasionó el agro? Y esa es la pregunta que se me vino así inmediatamente. No tengo la más remota idea. No, O sea, hablas bien fuerte del tema, ya con el know-how y todo, bien canijo, que no podría pensar yo que eres economista, pues.
Mira, yo creo que, muchas gracias, Marco. Mira, yo creo que cuando vas conociendo historias, vas conociendo el campo, vas conociendo lo retador que es, lo complejo que es, pero al mismo tiempo la nobleza con la que se puede producir y el fin que puedes tener al contribuir a temas de seguridad, soberanía, suficiencia alimentaria. El agro se le señala de que es culpable de muchos de los grandes males y son cosas que hay que poner sobre la mesa. Pero al mismo tiempo tiene la llave a muchas de las soluciones. Yo creo que toda esa diversidad de conocimiento, lo retador que es la cantidad de gente, lo noble que es la gente que se dedica a este sector, yo creo que es parte de lo que hace que sea imposible no volverte romántico cuando hablas de una cosa como esta. Yo creo que eso es lo que nos conecta en este sentido del tema agrícola. No, coincido bastante contigo, Ricardo. A ver, te digo que escuchaba el episodio que tienes con Tonatiuh. Pocas veces escucho episodios de mis invitados en otros podcasts, tal vez después, pero no antes, porque me predispongo y no quiero repetir las mismas preguntas. Pero hablabas de 4 elementos de la agricultura regenerativa y quisiera que me platicaras de ese tema. Y de lo los escuché 4, completo, perdón. Pero de los disculpa. 4, qué bueno que lo escuchaste. Y saludos Marco. a Tonatiuh. Un saludo, Tona. Y con mucho gusto. Hay 4 grandes pilares con los que empieza la agricultura regenerativa. Uno de ellos es cultivos de cobertura, no tener el suelo desnudo. Que tú puedas tener, también se llaman cultivos de servicio. Uh-huh. Es decir, que no estemos, que el suelo no esté expuesto a los elementos y que al mismo tiempo esto nos pueda formar una capa que esté proveyendo de nutrientes al suelo y a las propias plantas con las que estamos produciendo. El segundo pilar es la reducción en el uso de químicos. Gran parte de la dependencia y necesidad en el uso de químicos que se tiene hoy es consecuencia de un proceso cíclico que inició cuando empezamos a sustituir la biología que había en los suelos por elementos y factores químicos que distorsionan el equilibrio que tiene ese ecosistema que vive en el suelo. Entonces, con la reducción de químicos y la adopción de biológicos, lo que buscamos es que los suelos tengan las mejores condiciones de vida disponibles para que la planta desempeñe las funciones y absorba los nutrientes de la mejor manera posible. Un tercero es reducir la labranza hasta eliminarla. Lo que estamos buscando es no romper raíces, no eliminar la cobertura vegetal que podemos tener, no picar los suelos, y lo que estamos buscando en particular es que ese medio de vida que se está desarrollando en el suelo pueda conservar, mantener y mejorar las condiciones de vida que tiene para que en particular la biología del suelo pueda desarrollarse de mejor manera. Introducir especies pecuarias es algo que es una de las condiciones de la agricultura regenerativa. Los animales con el propio peso compactan suelos, con el estiércol abonan, muchas veces pueden comerse las malezas en algunos de los territorios. Cuando tú logras rotarlos, empiezas a hacer que este efecto pueda expandirse a lo largo de un territorio. Cuando tú lo rotas en un esquema de pastoreo, ellos mismos promueven el equilibrio en este ecosistema que tienes en tu sistema de producción. Y estos cuatro pilares que decimos, que son los principios de adopción, pueden ser a distintas escalas, aunque lo más tradicional es que tú pienses que puedes tener ciertos tipos de combinaciones de cobertura vegetal o de reducción de insumos biológicos o alguna especie pecuaria. En realidad todavía hay muchas combinaciones que pueden ocurrir, que nos pueden dar los mismos o muy buenos resultados. Y al mismo tiempo, a estos 4 pilares, recientemente se han añadido 2 a la discusión a nivel internacional. Uno es el contexto. Los contextos de los productores no en todos los casos son los mismos. De hecho, me atrevería a decir en que es más frecuente que sean diferentes a que sean homogéneos. Entonces, esto requiere que no haya una solución específica como tal. Y una más es la diversidad. No producir lo mismo, no tener policultivos, no tener monocultivos, nos permite que tengamos incluso barreras naturales para la aparición de ciertas o la conservación de ciertas
especies y combatir o detener la aparición de ciertas patógenos que podemos tener o efectos de estrés biótico que pueden tener las plantas. Entonces, esos son los pilares en los que se fundamenta la agricultura regenerativa. Son los 4 primeros que comentábamos, más estos 2 que se han añadido recientemente a la discusión. ¿Crees que es atractivo para el agricultor adoptar la agricultura regenerativa? Yo creo que es atractivo no únicamente para el agricultor, es atractivo para, hablándolo a distintas escalas, es una de las maneras como mejor podemos asegurar que vamos a poder seguir produciendo en los años venideros. Para un productor no nada más es un tema de proteger patrimonio. Para un productor muchas veces es poder producir más y en muchas ocasiones puede significar ahorrar. Porque vas a dejar de depender de maquinaria y de insumos a los que el día de hoy ya estás habituado. No tienes otra forma de producir. Tu suelo está completamente desnutrido. Cada ciclo tienes que nutrirlo nuevamente porque tu suelo ya no tiene vida. Lo que busca la agricultura regenerativa es volver a generar las condiciones para que este suelo nos brinde los elementos que necesita la planta para crecer de la mejor manera. Entonces yo creo que cuando el productor lo ve y ve resultados en sus propios campos, son los primeros no nada más en adoptarlo, en promoverlo. Casi todos los grandes promotores de la agricultura regenerativa son productores que han visto cambios en su territorio. Ahora, muchas de estas veces, y por eso el gran éxito, por ejemplo, de la película que comentábamos, es porque tú estás viendo casos de productores que te muestran un antes y un después, en donde ves cambios tan radicales, tan positivos, en donde se pueden acercar a mercados, pueden reducir costos. Muchas veces ves mejoras en la salud de los productores y sus familias. Por supuesto, sanean finanzas. Tienen una mejor vinculación con sus comunidades y sus territorios. Son muchos los cambios que pueden tener. Entonces, veo a los productores con ganas de entrarle a esto. Sí, muchas veces con escepticismo, porque tampoco... Es lo más normal del mundo. Pues tampoco podemos ignorar que muchas veces se les ha acercado o nos hemos acercado con productores con soluciones que no han funcionado. Entonces los productores muchas veces son escépticos a esto y lo que buscan es cuáles son las que me pueden dar mejores resultados, con las que yo puedo ver cambios y ganar más dinero. Porque no podemos dejar de pensar que estos cambios no se está pidiendo una filantropía aparte del productor. Si les estuviéramos pidiendo a los productores que sean filántropos, esto no va a funcionar. Lo que necesitamos es que sea rentable. Cuando buscamos la agricultura sostenible, buscamos que reúna la S de sana, que es una agricultura sana para el humano y en el territorio en el que se desarrolla. Una agricultura que sea sensible con su entorno, que sea responsable socialmente y una agricultura que sea solvente desde el punto de vista económico. Cuando tú juntas todas esas letras S, vas a tener ese grandota de la sostenibilidad. Eso es lo que nosotros impulsamos como agricultura sostenible. Una que no nada más ve por el ambiente, que produce alimentos sanos e inocuos con un bajo impacto ambiental, siendo sensible con el entorno y dejando buena rentabilidad para el productor. Esa es la agricultura que queremos impulsar. Voy a tocar así de rozón el tema de la salud mental. En Common Ground tocan ese tema. Más o menos cuando acabó esa parte, yo me tuve que ir. No se los voy a spoilear. Vale la pena. Si están ahorita Ricardo nos va a dar alguna información de dónde más se va a presentar en México Common Ground. Les recomiendo que vayan y la vean. Cada quien forme su propio criterio de las cosas como debe de ser. Pero en el asunto de la salud mental en México no se toca en el sector primario. Y tengo muchos amigos agricultores. Y yo creo que ninguno de ellos está... más bien todos coinciden en un tema de estrés, en un tema de ansiedad, de preocupación, sean graneros o sean incluso horticultores, ¿no? O fruticultores, porque y ellos coinciden, son tantos los factores que influyen en el tema de la agricultura para que a ti te vaya bien, que no basta solamente con producir, con ser productivo, no basta solamente con salir a tiempo al mercado, no basta solamente con tantas cosas. Y se agüitan la gente. Y lo digo con esa palabra, ¿no? Se agüita, se ponen tristes, porque sé que nos siguen de otros países. Se agüita se ponen tristes. Se agüitan y se desmotivan.
Ahorita el caso Sinaloa, pues estamos todavía en temporada de lluvias. Las presas se están recuperando, sí se están recuperando, no vamos tan mal, pero están al 13%. Y aquí dependemos totalmente de las presas para sacar un ciclo agrícola adelante. Entonces, dependen tantos factores de eso, de ellos para que les vaya bien, que en el tema de salud mental se complica, ¿no? Y en Common Ground tocan ese tema de una manera bien fuerte, que vale la pena analizar, ¿no? Sí, vaya, el tema de la película sí lo toca de una manera muy cruda, pero es la realidad que se vive en muchos territorios, lamentablemente. Tú decías ahorita el tema de la sequía. ¿Cómo no vas a estar estresado si tus medios de producción, tu patrimonio y aquello a lo que tú te dedicas depende de factores que muchas veces tú, por mejor que hagas las cosas, no vas a controlar? Y podemos hablar de tipo de cambio también, o podemos hablar de disponibilidad de Exacto. insumos, o la crisis que hubo con fertilizantes hace unos años, ¿no? Entonces tú no estás manejando muchos de los factores de los que depende tu producción. Y lo que queremos decir con esto es muchas veces tú puedes hacer todo lo que está en tus manos bien y de todos modos el resultado no ser positivo, porque hay factores exógenos que están incidiendo en tu producción. Puedes controlarlos, matizarlos hasta cierta medida, pero hay una parte en donde la contención que vas a tener va a ser muy limitada y el impacto que puedes tener por todo esto que puede estar pasando de fuera puede ser mayor para tu producción. Es un sector que es vulnerable a muchas cosas que no controla, que deben de existir políticas y herramientas que los ayuden tanto a mitigar como a matizar y a aprender a sobrevivir, porque muchas veces se dice es que hay que crear resiliencia. Hay cosas contra las que podemos crear resiliencia. Hay otras cosas con las que tenemos que tener una serie de mecanismos que puedan ayudarnos a mitigar los efectos, y hay otras más en las que lo que se necesita es literal un apoyo o una transferencia directa, porque no hay manera de mitigar el impacto. Sí. Por ejemplo, para los productores que lograban estar exportando hace 2 o 3 años con el tema de tipo de cambio, para todos ellos, pues el tipo de cambio representó una merma en los ingresos. Y esto muchas veces termina siendo absorbido por el propio producto. Por la empresa, sí. Y no siempre cuando hablamos de alguien que está exportando, o sea, cuando hablamos de alguien que exporta, generalmente pensamos en una empresa muy grandota que tiene un montón de opciones y de recursos y que tiene muy diversificados sus mercados. No siempre es el mismo caso. En muchas de las ocasiones, y aunque cada caso es particular, en muchas de las ocasiones, simplemente un cambio como este puede significar la quiebra para estas organizaciones. Entonces, cuando dices salud mental, imagina que todo tu medio de producción está sujeto a todo esto, ¿no? Voy a compartirles una historia personal sobre el tema de salud mental y la situación de la industria. El año pasado, en septiembre, la ARC justamente organizó una misa. Aquí es tradicional, ¿no? Aquí el sector agrícola está muy de la mano con la religión. Cada quien, mi respeto, cada quien decide, piense lo que piense. Fui a la misa. Yo soy un hombre de fe. Y me recuerdo que me vio una persona de la ARC y me dijo, ¿qué pasó, Marco? Te veo raro. Yo estaba desencajado, Ricardo. Porque en pocas veces me había tocado ver tan seco el subsistema de presas de Sinaloa como en septiembre del año pasado. No tengo el dato aquí, pero estábamos de que no, básicamente no iba a haber maíz. Ya se estaba hablando del tema de restricciones para hortalizas y el impacto en la economía estatal iba a ser fuertísimo, ¿no? Y en consecuencia, pues para un servidor, ¿no? Por el trabajo los servicios que nosotros prestamos. Entonces estaba muy preocupado, paré mi operación, seguimos con el podcast. De hecho, los podcasts que están grabados en septiembre del año pasado, yo estaba bien agüitado. Y salimos adelante, como ya lo he dicho aquí, tener maíz y de haber tenido cosecha, después de que, gracias a normas, se pudo establecer maíz y diversos cultivos, gracias a esa tormenta tropical, salimos adelante. Pero el estrés que te provoca durante eso y lo que dejas de hacer o el bloqueo mental que te da no ver un plano inmediato de qué va a pasar, está bien canijo. Y ahorita no quiero ser negativo, yo tengo fe en que el año va a ser mejor en lluvias, pero
tengo amigos que siguen con esa misma preocupación. Entonces, el asunto de salud mental es importante y poco se habla de eso, ¿no? Y poco se ha estudiado. Hay muchos estudios de esto en el exterior, muy en particular por el impacto que tiene, y creo que es lo que toca la película, el impacto que tiene el financiamiento de la producción en el estrés de los productores. En México se ha estudiado poco, aunque se sabe que también existe un impacto muy alto, y aquí, o sea, sin ningún afán, por supuesto, de spoilear la película, o sea, es las consecuencias que puede tener este estrés cuando no logramos atenderlo y ayudar a los productores a solventar estos, sí, a solventar estos problemas que pueden estar enfrentando. Ustedes trajeron Common Ground a Sinaloa, lo presentaron, si no me equivoco, también en Guadalajara. Y en Ciudad de México. Y en Ciudad de México, y va a haber otras 2 fechas. Sí, lo presentamos fue el 18 de enero en Culiacán, Jardín Botánico, espectacular, con el apoyo de un montón de organizaciones y de patrocinadores que generosamente y decididamente con sus distintos liderazgos apoyaron este proyecto y también otras iniciativas. Después de esto viene, en abril presentamos en Ciudad de México con un contexto diferente, fue en un cine, y un par de días después fue en Guadalajara el evento. En estos últimos 2 nos acompañó Alejandro Carrillo, el mexicano que figura en el documental. Y estamos ahorita en la definición de dos nuevas fechas, una de ellas en Bajío y una más en Monterrey, que estamos planeando todavía junto con distintas organizaciones para llevarlas a cabo. Esto va a ser en septiembre, la de Bajío, la de Monterrey un poquito después. Ahí te encargo, nos mandas la información y se las compartimos aquí para hacérselos saber a la raza de esas zonas. Pues, si les interesa ver la película, yo sí se recomiendo, vale la pena. Y que cada quien se haga su propio criterio de las cosas, ¿no? Con mucho gusto. Mira, que lo que es lamentable ahí es que, bueno, la película todavía no la puedes ver en plataformas. Sí. En México la distribución. Digo que no la he visto, va a tener que ir a Monterrey o a Bajío a verla. Con mucho gusto te giramos una cortesía, con mucho gusto, Marco, para que puedan ir ustedes a verla. Desgraciadamente solo se puede ver así. Sí. La distribución ha sido limitada de este documental. Tarde o temprano seguramente va a estar disponible en plataformas, pero en lo que no, nosotros lo que queremos es impulsar este tipo de trabajos como este documental, para que nos ayude también a construir algo un poco más grande, a construir un movimiento, a involucrarnos todos en esta transición, a que cada vez más gente se convenza de que hay una forma mejor de hacer las cosas y que es posible en sus territorios. A ver, no me quiero brincar. En tu contexto mundial, el sector primario, pues sabemos, ¿no? Atraviesa retos muy complejos. Hemos visto protestas de agricultores en diversas partes de Europa, ni se diga Sinaloa y México, como así solo. ¿Qué toca hacer en esta situación? ¿Cómo participar? ¿Cómo ser agentes de cambio? Para involucrarse en la transición a una agricultura sostenible, tenemos que entender que muchas veces la revolución empieza con el tenedor. Entonces, desde casa tú, al tratar de elegir mejor tus fuentes de alimentación, y no hablo nada más desde un punto de vista de consumidor final, sino a lo largo de toda la cadena. Si empezamos con lo que estamos haciendo en casa, decíamos hace rato la reducción en el desperdicio, la mejor elección y diversificación de fuentes de proteína. También el fijarnos que los productos que estemos consumiendo, en la medida de lo posible, porque todavía no es tan transparente toda la cadena, estén producidos de manera sostenible. Esto, por supuesto, que va a llevar un impulso a que los productores, cuando la demanda lo solicita así, los productores tienen que producir de mejor manera. También mandar un mensaje a las industrias, y las industrias hacerse responsables de estas transiciones. Y esto significa ser más eficientes en los procesos, reducir las pérdidas, el uso de recursos, en particular de agua, pero también impulsar hacia sus proveedores las distintas prácticas de agricultura sostenible, porque uno de los principales factores es vamos a reducir riesgos de
de materia prima. O sea, ellos lo que necesitan es tener materia prima en condiciones, y lo que queremos es mandar el mensaje de que en condiciones significa bien producido. Y ahí, sin espacio a ningún tipo de confusión, bien producido significa reducir el impacto que tiene la manera en la que estamos produciendo alimentos para que podamos seguirlos produciendo y consumiendo el día de mañana. Miren, en español les voy a dar dos empresas que hablan ya de agricultura regenerativa y sé que están formando cambios, impulsando cambios en los propios sistemas de producción, valga, de los productores en Sinaloa. Una de ellas es Nestlé y otra de ellas es Pepsi, Sabritas. Y están impulsando diversos, no tengo tanto conocimiento de campo porque son procesos particulares, pero conozco productores de papa que están en estos sistemas que están cambiando para adecuarse a este proceso de estas empresas de gran magnitud que están impulsando la agricultura regenerativa, que están hablando del tema de la huella agrícola y se están convirtiendo en agentes de cambio. Este episodio obviamente no es patrocinado y si les hago la mención es porque creo que vale la pena reconocer esos esfuerzos de las propias empresas y de los productores que están en esta inercia, que invariablemente es una tendencia, ¿no? Sí, cada vez hay más organizaciones de distintos tamaños que están involucrándose en esta transición. Tú mencionas ahorita 2 ejemplos. Casi todas las organizaciones que están volteando a ver la agricultura regenerativa y tratan de impulsarla con los productores que les proveen, que están involucrándose ahorita en esta transición, están adoptando cada vez esto en mayores territorios y con una mayor cantidad de proveedores. Y esto significa que debe de estar teniendo un mayor alcance, y lo que buscamos es que esto sea o suceda de una manera coordinada, porque hablas de asesoría técnica, producción de insumos, reducción de maquinaria, concientización de productores, concientización a nivel de mercados, una buena y eficiente comunicación de lo que está pasando en la cadena. Son varias transiciones las que ocurren al mismo tiempo y que además necesitan tener en muchos casos o una parte de financiamiento, una parte de un periodo de adopción, y en la mayoría de los casos también requieren un acompañamiento técnico para ser capaces de interpretar lo que está sucediendo con los cambios que estás implementando a nivel de parcela. Y esto significa hacer análisis, identificar cómo estás en temas de nutrientes, que puedas adoptar los cambios que requieres y que al mismo tiempo estés produciendo que lo que estás produciendo sea lo que te está demandando tu consumidor. Entonces, estas transiciones deben de estar llegando cada vez más a más organizaciones. Los casos que tú comentas, por supuesto que son loables estos esfuerzos. Lo que buscamos es que cada vez los adopten de una manera más decidida todas las organizaciones y lo expandan a más territorio, y al mismo tiempo nos ayuden a que más empresas estén haciendo lo mismo. Eso puede ser un buen detonante. Son temas muy interesantes que hay que seguir analizando, hay que seguir impulsando, y en este esfuerzo que están haciendo ustedes como Agroder y las personas que platicabas, pues estamos puestos, ¿no? Para hacer lo que nos toque. Siempre he dicho que quienes tengamos acceso a un micrófono lo debemos de aprovechar de manera responsable y para algo positivo. Quien no lo haga, mi respeto, pero mi dinámica es justamente esa, ¿no? Admirable, y bienvenido a todas estas cosas que estamos desarrollando, Marco, con mucho gusto. Tú que estuviste en la FAO, no sé si recuerdes que a Sinaloa le entregaron un reconocimiento la ONU cuando se hizo la resiembra después de las heladas del 2011. ¿Sí recuerdas? Sí. Con la poca disponibilidad de agua en las presas y gracias a la humedad residual de las lluvias de norma en Sinaloa, en el ciclo 23-24, Sinaloa logró establecer 290,000 hectáreas de maíz y una diversidad, ¿no? de hortalizas y de otros granos, más los que ya estaban, los perennes. Creo que Sinaloa merece un otro reconocimiento 13 años después, porque logramos sacar adelante los cultivos con esa disponibilidad de agua, maíces con 2 riegos de auxilio, 3 riegos de auxilio en zonas donde se le echaba hasta 5. Entonces, solamente quería hacer esa acotación del gran esfuerzo que los sinaloenses y toda la cadena hizo o hicimos para sacar adelante este ciclo agrícola.
Si no se les ha ocurrido, dirigentes, tómenlo a cuenta. Creo que vale mucho la pena reconocer este esfuerzo de nuestros productores y de toda la cadena, ¿no? Sí, sin duda. Y mira, es un gran ejemplo el que comentas. Hace muy poquito, un par de meses, vino una delegación húngara, creo que Sí. platicábamos hace muy poco, de productores de maíz. Y bueno, visitamos junto con ellos varias regiones dentro de Sinaloa, en particular en Culiacán, y estando en un campo, le pedimos a uno de los agricultores que les diera la bienvenida a la delegación húngara de maiceros. Y empezó Francisco Campaña, a quien Sí. le mandamos un saludo. Empezó explicándoles lo trabajadores que son los agricultores en Sinaloa y lo orgulloso que deben sentirse de su campo, que es algo que, con lo que tú comentas ahorita, no tenemos ninguna duda de que es como el sello de la casa aquí en la región. Es no vencerse ante distintas adversidades. Y ahorita, con esto que comentas, creo que vale la pena aprovechar para decir que lo que estamos buscando con esta carta que está firmada, esta carta compromiso que hemos firmado varias instituciones aquí, es que queremos posicionar a Sinaloa como el referente nacional de agricultura sostenible, porque creemos en ello, porque hay potencial y porque además hemos visto que la respuesta de los productores hacia esto es decidida, contundente y firme. Estamos buscando que no nada más se logre ser sostenible, sino que seamos reconocidos y referentes también en que la agricultura sostenible en México, el mejor lugar para verla es en Culiacán. Te tengo un reto / petición. Alejandro Carrillo, quisiera que estuviera en el podcast. Le decimos y a ver si con mucho gusto se puede concretar a corto plazo. Quisiera que tocáramos también el tema de ganadería regenerativa. Es el indicado, Alejandro Carrillo. Es un tipazo. Alejandro empezó a estudiar ingeniería en sistemas. No es ingeniero agrónomo, a pesar de que todo el mundo es ingeniero Carrillo, y bueno, produce. Entonces, o MBZ. ¿no? Él es ingeniero en sistemas. Regresa al rancho por un tema familiar, se hace cargo de las damas ahí en Chihuahua. Y él logra hacer una transición que me encantaría platicar el caso, pero como se comenta en Common Ground y no quiero arruinarle a alguien la película. Es un caso maravilloso. No es el único documental en el que sale, pero una charla con Alejandro sin duda sería enriquecedora, porque es un ejemplo de cómo alguien, como lo que decíamos hace rato, que no necesariamente trae toda la formación académica, tiene capacidad de impulsar grandes cambios en el sector. Ojalá se haga ese episodio. Y padrísimo sería. Aquí productores que estén estableciendo agricultura regenerativa, pues bienvenidos, ¿no? De eso se trata. Semillero Agro Podcast es germinamos conocimiento y experiencias del agro. Ya me lo debería aprender de memoria, a veces le cambio las palabras. Ricardo, ¿qué sigue para Agroder? Pues mira, nosotros seguimos afortunadamente tenemos, hay muchos clientes que confían en nosotros, desarrollamos muchos servicios, inteligencia de mercados, planeación estratégica, políticas públicas. En temas de impulsar la producción sostenible, bueno, ahorita estamos metidos ya, como lo sabes, en el tema de impulsar este movimiento, entre ello con Common Ground y con lo que estamos haciendo en torno a esto, el tema del verano ARC, participaciones que tenemos en algunas expos, entre ellas la Expo Agro Sinaloa, que va a ser en 2025, y bueno, pues varias iniciativas que decididamente apoyamos y vamos a estar comunicando junto con ustedes aquellas en las que se requiera o se busque la participación del público con mucho gusto. Pues aquí tienen las puertas abiertas en Semillero Agro Podcast y en Revista Comentarios. Humildemente ya más de 240,000 seguidores. Humildemente. Oye, ya por último, en mi caso, con Liventia tuvieron buenos resultados hablando de los servicios de Agroder. Comentaba Juan Carlos Beltrán, incluso te ponía como un mentor, daba esa referencia, incluso subimos ahí el clip en las redes sociales y todo, me mandaste mensaje y todo. Caso Liventia, ¿cómo estuvo? ¿Qué me puedes platicar de eso? Hasta donde puedas platicarme de eso, ¿no? Liventia es una organización
Que, bueno, creo que Juan Carlos lo explicó también muy bien, vi el podcast. Liventia tiene bacterias que principalmente las del sector agrícola, que son las que tienen para más sectores, pero tienen principalmente bioestimulantes que trabajan en el mercado de Estados Unidos y en el de México. Esta es una de las zonas en donde más interés tienen para la compañía por la relevancia que tiene a nivel agrícola en el país. Liventia es una organización que de manera decidida ha apoyado muchas de estas transiciones, muchos de estos eventos que buscan promover la agricultura, vamos a llamarle limpia, la agricultura sostenible, la agricultura regenerativa. Y ellos, por ejemplo, en Estados Unidos llevan ya también varios años trabajando con distintos cultivos. En México tienen presencia en varias partes del territorio, no únicamente en esta. Y la gente que integra ese equipo de Liventia son convencidos de lo que hacen y de lo que se está buscando. Entonces, es el tipo de organización que para nosotros es un orgullo decir que caminamos al lado de ellos buscando mejorar las oportunidades para los productores, al mismo tiempo que para ellos mejoran las oportunidades comerciales. Y ellos traen productos que tienen distintos tipos de resultados en distintos aspectos fenológicos de los cultivos, y en casi todos los productos que ellos actualmente están trabajando ya se tienen resultados muy positivos de pruebas documentadas, de implementaciones a nivel comercial. Es decir, cada vez pueden trabajar con más cultivos, con muy buenos resultados, y ayudan a los productores que quieren caminar en esta transición con productos que, bueno, están probados, están muy bien analizados y que además te ayudan a que tengas un mejor desarrollo de tus cultivos. Ahí participaron ustedes en el crecimiento. Nosotros hemos apoyado a Liventia desde hace más o menos unos 10, 11 años en temas de inteligencia de mercados y sí hemos participado en muchos aspectos. Ricardo, aquí capaz sale más negocio, más manera de seguir participando. Muchas gracias, con mucho gusto. Mira, son muy buenos productos que además están manejados de una excelente manera desde el punto de vista de estrategia, y que además tienen un compromiso y una visión de ser parte de esta transición. No son todos los casos como este, lamentablemente, pero este es uno en los que te hace sentir muy orgulloso de caminar con ellos. Cuando les planteamos, oye, vamos a traer a Rey, no lo dudaron ni 2 minutos. Cuando dijimos lo de Common Ground, fueron de los primeros en ponerse enfrente. Es el tipo de organizaciones y de aliados que esta transición necesita para que podamos cambiar el futuro de la agricultura y el futuro del país. Correcto, Ricardo. No sé si tengas algo más que agregar en este episodio número 53. Agradecerte ser el visitante, no sé si es el visitante número 53, pero el visitante del episodio 53. Saludar a tus más de 200,000 seguidores que comentabas. Y bueno, pues nada, así como decías que la puerta de Semillero está abierta, también que sepas que la puerta de Agroder está abierta también para ustedes. Es indispensable que la gente que se dedica a comunicación nos ayude a que podamos difundir lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer, y que además la información fluya de manera más directa hacia los productores. Eso es lo que también te diría yo de regreso. Puerta abierta, y ojalá podamos tener muchas más colaboraciones con ustedes. Vamos para adelante, Ricardo. Ya aquí tenemos ya está el compromiso, ¿no? Soy parte del camino hacia la agricultura sostenible. Así es. Así nomás, plebe. Pues muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Qué bueno que se logró este gran episodio. Si quieren contactarlo, su web es agroder.mx y también está en LinkedIn como Ricardo Morales. Muchas gracias, Marco. Y también a mí, si me quieren agregar ahí en LinkedIn, publico muchas cosas, como Marco Díaz, ahí estamos. Episodio número 53, muchísimas gracias. Compartan, denle like, comenten si tienen alguna duda. Ahí estamos.